Bueno, retomamos nuestra jornada virtual. ¿Tocó el timbre del recreo? ¿Sí? Esperamos unos minutitos a aquellos que vienen retrasados. Pero bueno, apúrense porque acá ya tenemos a otra gran maestra, que es la profesora Mirta Torres. Muchas gracias, Mirta, por compartir esta jornada con nosotros. Y la voy a presentar formalmente, aunque todos ustedes, por su valiosa trayectoria, ya la conocen. Les cuento que Mirta es docente especialista en didáctica de la lengua, exdirectora provincial de educación primaria en la provincia de Buenos Aires, coordina actualmente el programa Maestro más Maestro de la Subsecretaría de Inclusión Escolar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el área de alfabetización en contextos rurales en el Ministerio de Educación de la Nación. Publicó La alfabetización en los primeros años de la escuela primaria, Grandes Viajeros, una propuesta de alfabetización para chicos grandes, ambos editados por el Ministerio de Educación de la Nación. Y de publicación reciente, Las teorías de alfabetización en los últimos 30 años, en coautoría con la profesora Mirta Castedo. La profesora Mirta Torres dará su conferencia titulada Evaluar en la escuela. Te escuchamos, Mirta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por convocarme. Es un reconocimiento, un honor. Les agradezco mucho la invitación y también comparto con el compañero que me precedió en la palabra esta emoción de saber que hay detrás de una pantalla mundialista unos cuantos pares de ojos y de oídos siguiendo este aporte, ¿sí? Que espero que sea un aporte. Bueno, comencemos. Ya volvieron del recreo, como decía Patricia. Quiero poner, actualizar 3 expresiones habituales en los ámbitos educativos. Son fragmentos de discursos reiterados que todos nosotros escuchamos y en los que teóricamente o abstractamente acordamos. Las 3 expresiones tienen un fuerte impacto, una incidencia cierta en el proceso de evaluación. Por eso las retomo. Todos decimos alguna vez en el marco de algún discurso en contextos educativos, todo grupo es un grupo heterogéneo. Se enseña en la diversidad y sabemos todos los maestros que no todos los chicos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Todos ustedes lo habrán escuchado y dicho. Tengámoslo presente al momento de evaluar, que es mucho menos fácil que decirlo. Es mucho más complicado. La otra expresión, el aprendizaje es un proceso prolongado. Y también aquí podríamos agregar, no todos los chicos aprenden lo mismo al mismo tiempo porque el aprendizaje es un proceso. Incluida la expresión en todos nuestros discursos pedagógicos, será necesario tenerla presente en el momento de la evaluación. Y finalmente, algo que tomó con profundidad Jorge anteriormente, se evalúa lo que se enseña. Respecto de esta última, me gustaría que si bien en las anteriores expresiones uno advierte la dificultad de
de pasarlas del discurso a la acción y del discurso a la acción de evaluar, en esta última se evalúa lo que se enseña. Es importante tener presente literalmente lo que decimos y literalmente, puntual, verdaderamente evaluar lo que se enseña, que tampoco es tan fácil de concretar. En el marco de estas tres, de estos tres recortes de discursos pedagógicos habituales, de los que yo misma siento que los he dicho, que he tomado y utilizado cualquiera de estos conceptos, en el marco de todo esto es que podemos empezar a hablar de evaluar en la escuela. Estoy un poco perdida, no sé cuándo me ven a mí y cuándo ven la pantalla, pero no importa. Basta que no se pierdan ustedes, no importa. Dice el diseño curricular vigente en la ciudad de Buenos Aires: los aprendizajes de los alumnos solo pueden ser evaluados tomando en consideración las condiciones didácticas concretas en las que, me sobra una en, dichos aprendizajes se pudieron haber producido. De modo que empezamos a intentar literalizar en el acto de evaluar. La última de las expresiones: evalúa lo que se enseña. Nuestro diseño nos propone que evaluemos teniendo en cuenta las condiciones didácticas en las que los aprendizajes que van a ser evaluados pueden haberse producido o no. Pero es necesario poner en el ámbito de la evaluación las condiciones didácticas. Quiero pedir disculpas, o casi no, indicarlo como una situación de respeto, que todos mis ejemplos van a ser alrededor de lo que sé. Y lo que un poco sé es lectura y escritura. No voy a dar ejemplos de matemática para evitar caer en el ridículo. ¿Sí? De todas maneras, Jorge hablaba de la multiplicación, y multiplicar sí sé. Así que, bueno. Bien. Cuando hablamos de condiciones didácticas, tenemos que buscar el sentido de la expresión condiciones. Las condiciones están relacionadas con un sí, que es un sí condicional. Si en el aula o en la sala el maestro logra instalar determinadas condiciones didácticas, entonces, y solo entonces, se espera que los niños en la sala de 4, en primero, en sexto, manifiesten, produzcan, se animen, intenten, vuelvan a intentar al pedido del maestro, puedan intentarlo orientados por el maestro y o con su ayuda, logren. Es decir que cuando hablamos de condiciones didácticas, ponemos en nuestra mirada este sí en el aula o en la sala. El maestro y la institución, la escuela, pudo hacer lugar, poner en acto ciertas condiciones didácticas, solo entonces se espera que los niños, ¿sí?, tal vez se entienda más, pasándolo a una situación más específica. Si en el aula o en la sala o en la biblioteca el maestro sostiene la participación sistemática y frecuente de los niños en situaciones de escuchar leer al maestro,
de explorar libremente o a pedido del maestro los libros que el maestro leyó o lee y otros libros. Sí, en el aula, en la sala o la biblioteca, los niños tienen la oportunidad sistemática y frecuente de leer, releer y escuchar releer algunos cuentos que reúnen determinadas características. Entonces, y solo entonces, se espera que los niños, por ejemplo, manifiesten preferencia por algún libro. Retomo lo que intenté enmarcar acá, y quiero decir que lo tomé casi literalmente del diseño curricular, ¿sí? Allí por la página 400 del volumen del primer ciclo, casi literalmente, pensando en los niños más pequeños, en los de 4, en los de 6, en los más chiquitos. Si ciertas condiciones didácticas tienen lugar, se ponen en acto en la sala, en el aula o en la biblioteca, se espera advertir, observar, darse cuenta como adulto con autoridad y poder de cuidar, ¿sí?, de estar atento a lo que ocurre, ¿sí? Entonces, si esas condiciones didácticas se sostienen con frecuencia y sistematicidad, no eventualmente un día en la biblioteca vamos y miramos, porque eso es un evento interesante, pero las condiciones didácticas crean ambientes. Son mucho más que un evento. Son condiciones sostenidas donde las posibilidades de aprendizaje se van aprendiendo. De modo que si esta situación sistemática y frecuente se ofrece a los niños más pequeños, entonces en ese marco se espera, y aquí vamos al segundo aspecto, que en las salas de jardín y al inicio de primero, los chicos manifiesten preferencias respecto a ciertos cuentos, participen de los comentarios sobre los cuentos, puedan reconocer algunos de esos cuentos y pedir a la maestra que los vuelva a leer por la tapa, por el título, porque leen el título o porque lo leen en la tapa o en el índice. Y si esas condiciones se sostienen, se espera que los chicos se animen a localizar en el cuento un fragmento significativo e incluso, aún los de la sala de 4, se animen a leer ese fragmento para sus compañeros, y pongo leer entre comillas, ¿sí? Porque todos ustedes han visto niños de la sala de 4 que leen, qué ojos tan grandes tienes, ¿sí?, para mirarte mejor, y todos nosotros sabemos que este niñito o niñita, posiblemente niñita, voy a retomar lo que decía de segundo grado Jorge, porque somos un poco más teatreras las mujeres, lee, entre comillas, un fragmento que localizó en un cuento conocido, porque se lo leyeron muchas veces y porque tuvo oportunidad de mirarlo muchas veces,
y que localizó ese fragmento con pertinencia, ayudada por el conocimiento que tiene del cuento y por las imágenes que tiene el cuento, y que entonces, como lo conoce tanto, puede leerlo, entre comillas, para los demás chicos. Ahora bien, si la niña pequeña de 4 años localiza el fragmento y lo lee con pertinencia para sus compañeros, les voy a pedir que saquen las comillas de leer. Porque su lectura es más pertinente que la de un arduo, esforzado y poco exitoso lector que intenta decir entonces esta situación nos permite pensar aspectos poco considerados en el momento de evaluar. Si los chicos tuvieron esta oportunidad sostenida y frecuente de participar en situaciones de lectura, donde escucharon leer, hojearon los libros, volvieron a escuchar, eligieron, ¿qué evalúa el maestro? Evalúa aspectos de la lectura que la escuela, y cuando digo escuela incluyo al jardín, no toma generalmente en cuenta como conocimientos lectores. Manifiestan preferencia por algunos cuentos. Esta es una capacidad que solo puede poner en práctica un lector. Manifiesto preferencia por Almudena Grandes, cuya obra más conocida tiene 1000 y pico de páginas, ¿sí? Allá tengo adherentes, les gusta Almudena. Muy bien, vamos por El corazón helado y por El lector de Julio Verne. Bien, quiero decir que manifestar preferencia por un libro por un cuento o por un poema, debe ser evaluado como un aspecto que muestra progreso en la formación de un lector. No puede nadie manifestar preferencia por una obra que desconoce. Hay algún avance. Todo esto tiene mucho que ver con tener en cuenta una pregunta instalada preferentemente en el nivel inicial respecto de si hay que enseñar o no a leer y a escribir en el nivel inicial. Esta duda que todos compartimos y crear las condiciones para que un niño tenga la posibilidad de manifestar preferencias, participar de los comentarios, reconocer el cuento que más le gusta y localizar un fragmento que conoce muy bien porque lo escuchó tantas veces, es advertir progresos respecto al camino que se recorre para la formación de un lector, ¿sí? De modo que todas estas posibilidades dependen de que los niños hayan tenido las condiciones didácticas que permitieron que el maestro viera que manifiesta preferencias por un cuento que conoce muy bien. Si en el aula y en la biblioteca los maestros sostienen la participación sistemática y frecuente, ¿sí? Sistemática y frecuente es una muletilla. La escuela es sistemática y frecuente. La escuela se espera
que la enseñanza escolar sea sistemática y diaria. No es una condición libre. Es una condición de la escuela, ¿sí? Hay que desterrar, en lo posible, no por desterrarlo para siempre, el si surge. Si surge, surge. Pero si no surge, el maestro tiene planificado crear las condiciones, ¿sí?, para que ciertos aprendizajes tengan lugar y lo lleva a cabo en la tercera hora del jueves, ¿sí? Es sistemático y frecuente, planificado, previsto. Quiere decir que las condiciones didácticas son condiciones a propósito creadas para que ciertos aprendizajes tengan lugar. En ese marco es que empezamos a buscar indicadores de progreso. Y buscar indicadores de progreso es evaluar. Ahora bien, insistía con sistemático y frecuente, es casi una muletilla. Si en el aula y en la biblioteca los maestros sostienen la participación de los niños en situaciones de lectura, y pueden explorar libremente algunas veces para elegir un libro para llevarse a casa y otras veces de manera orientada cuando el maestro les dice busquemos bibliografía para estudiar, busquemos obras de tal autor, busquemos cuentos que tengan lobos como personajes, es decir, que esa exploración no es suficiente para formar lectores, pero es necesaria y no siempre es libre. Muy bien, si tienen oportunidad de explorar, de escuchar leer al maestro, y me tragué una parte, de explorar obras de diferentes géneros y autores. De escuchar leer al maestro, de leer por sí mismos y con sus compañeros, de intercambiar con los compañeros y el maestro acerca de lo leído y acerca de los autores y géneros leídos, y de profundizar en la lectura de alguna de esas obras. Entonces, y solo entonces, si estas condiciones están aseguradas por la escuela, entonces, y solo entonces, se espera que los chicos de segundo a séptimo progresivamente seleccionen con pertinencia los textos de su preferencia que responden al propósito planteado. Si vamos a leer novelas de aventuras, ¿sí?, hay un propósito para esa selección, pero ese indicador de progreso respecto a la pertinencia que ponen de manifiesto los niños en la selección de estas obras que van, en cuya búsqueda van orientados por el maestro, se dan en el marco de las condiciones didácticas que la escuela asegura. Entonces se espera también que utilicen lo que aprendieron al leer otros textos para anticipar o interpretar otras obras del mismo género y del mismo autor. Porque para elegir una novela de aventuras, los chicos tienen que tener disponible un conocimiento acerca de que el héroe va a volver a protagonizar otro episodio donde intente y logre derrotar a sus enemigos, donde intente y logre liberar a la princesa, donde intente y logre recuperar el castillo. Y todo este conocimiento
que se acumula en la lectura de algunas historias, novelas de aventuras u obras de aventuras, se recupera para anticipar e interpretar cuando se lee una nueva novela o relato de aventuras. De modo que los chicos seleccionen con pertinencia algunos textos que responden a determinado propósito, que utilicen lo que aprendieron en otras lecturas anteriores para anticipar e interpretar las nuevas, que relacionen lo que están leyendo con experiencias vividas o con otros textos leídos, que acepten otras interpretaciones de sus compañeros y defiendan la propia, fundamentándose en la relectura de un fragmento. No. A mí me parece que Robin Hood, ¿sí?, logró entrar al castillo porque, busco la página, porque acá dice que consiguió trepar por las ventanas de la parte trasera. Es decir, que cuando estamos pensando en indicadores de progreso, es decir, cuando estamos mirando con esa mirada que habían descubierto las nenas del segundo grado de las que hablaba Jorge, vos siempre nos estás evaluando. Lo que estamos evaluando son muestras de avance en el camino de la formación del lector, ¿sí?, que pueden observarse en el marco de ciertas condiciones didácticas. Quiero decir, cuando un docente intenta evaluar si los chicos anticipan aspectos que se presentarán más adelante en la lectura de esta novela, ¿sí?, no puede estar evaluando una posibilidad del alumno, salvo que esté seguro de que en su aula se han leído otras novelas del mismo tipo. Porque los conocimientos previos también se aprenden en la escuela, no son los que vienen de él. De modo que evaluar, como muy bien decían las nenas de segundo, es estar atento para advertir los indicadores de progreso en el proceso prolongado de formación de lectores. Y sobre todo, porque no todos los chicos aprenden lo mismo al mismo tiempo, estar atento acerca de aquellos niños que no manifiestan algunos indicadores de progreso. Porque, como decía el padre Leoncio, que es director de una escuela que no sé si ahora está en línea, Nuestra Señora de Fátima, el mejor maestro, y voy a decir una frase española sobre la que ya pido benevolencia, porque las frases españolas a veces suenan duras para los oídos delicados de los argentinos, que somos mucho más cuidadositos. Estoy de acuerdo con nosotros los argentinos, no era en crítica. El padre decía, el mejor maestro es el que enseña en el batallón de los tontos. ¿Sí? Una frase fuerte. Pero el mejor maestro es el que advierte los indicadores de progreso de los que progresan y el que advierte porque evalúa a tiempo, no el 14 de diciembre, a tiempo
¿quiénes son los que, a pesar de que están dadas las condiciones didácticas, no logran manifestar, no logran hacer observables sus progresos? Porque estos niños, para eso es la evaluación, para eso está bueno tomar alguna notita de lo que uno observa y no dejarse envolver por el éxito de los que hablan siempre. Porque hay un grupo de niños que bien valdría, antes de leer el próximo capítulo de la novela que venimos leyendo, reunirnos con ellos un día antes y leérselos con anticipación, para que entonces sí estén preparados para esto que advertimos en los otros. Advertimos que por el conocimiento de otras historias de aventuras han podido anticipar e interpretar lo que va ocurriendo en esta nueva novela de aventuras. Acotemos el campo de la anticipación esperada y leamos con ellos los 2 capítulos que vienen, porque acotado el campo de las novelas de aventuras que leímos el mes pasado, que ayudan a interpretar y anticipar la que estamos leyendo, leímos los 2 capítulos próximos con este grupo que no manifiesta expectativa pertinente respecto a lo que va a venir, los estamos incorporando al camino de la anticipación. Estamos acotando, ¿sí?, esta posibilidad tan abierta de que se utilicen y que los lectores tenemos, de reutilizar eso que aprendimos en otras lecturas en esta, ¿sí? Entonces, evaluar quiere decir, dadas las condiciones didácticas que se saben favorables, reconocer indicadores de progreso y también reconocer a tiempo a aquellos niños que no manifiestan, ¿sí?, esos indicadores que sabemos que son marcas de progreso. En diciembre es tarde. En abril estamos a tiempo, ¿sí? Algunos chicos, no en el caso específico de anticipar y de interpretar por anticipación, no descubrieron que se trata de eso, ¿sí? No saben, aprenden en la escuela que se trata de poner en juego, ¿sí?, esto que aprendí del héroe de las novelas de aventuras cuando leo una nueva novela de aventuras. Eso también se aprende en la escuela. Respecto a la lectura, entonces, hay algunos indicadores de progreso que pueden ser analizados en el marco de las condiciones didácticas. Manifiestan preferencia, participan de los comentarios, reconocen sus obras preferidas, localizan fragmentos significativos, los más pequeños, los de sala de 5, los de segundo grado, seleccionan los textos que necesitan, anticipan e interpretan apoyándose en saberes adquiridos en lecturas previas, relacionan entre experiencias vividas otros textos leídos, reconocen las interpretaciones de los otros y defienden las propias recurriendo a la lectura, ¿sí?
Hay algo que ocurre en los intercambios lectores. En todas las aulas hay intercambios entre lectores. En todas las aulas, después de que se lee, se habla de lo que se leyó. Hablan entre los chicos y con el maestro. Falta una voz. El intercambio sobre lo leído es en presencia del texto. ¿Qué te hace pensar que igual entró al castillo? ¿Y por qué? A ver, ¿dónde? Busca la partecita, el fragmento, la oración que te hizo pensar. ¿Por qué? Porque estoy enseñando a leer. Y leer no es solo anticipar, es leer. También es leer, lo que mi abuela entendía por leer, ¿sí? Que no había leído las teorías psicolingüísticas del siglo XX. Bien, la maestra de primero lee, esta es una anécdota para no quedarme atrás con respecto a Jorge, que dijo, que utilizó muchas referencias. La maestra de primero lee La Bella Durmiente, en una versión muy cercana a la original. No lee una versión fácil, lee La Bella Durmiente, porque confía en la inteligencia de sus alumnos. Lee y cuando terminó de leer, por supuesto los niños conocían muchos La Bella Durmiente, otros no. Cuando termina de leer hace un segundo de silencio. Y después del segundo de silencio, la maestra dice algo así como: qué rara esta hada vieja, ¿eh? Era rara el hada vieja. ¿Cómo? El hada vieja, qué rara el hada vieja, dice la maestra. Su intervención no es una intervención para ver si entendieron, porque descuenta que entendieron, ¿sí? Hace una intervención para hablar de lo leído. Entonces dice, qué rara el hada vieja. Y algún chico dice, es una bruja. Y la maestra dice, ¿dice en algún lado que es una bruja? Por supuesto se suscitan discusiones. Si dice, no dice, dice, no dice. Hay que escuchar a un interlocutor que en el aula suele estar ausente. Se habla de lo leído con el libro cerrado. ¿Cómo vamos a hablar de lo leído con el libro cerrado? Sobre todo yo, maestra, que sé que estoy enseñando a leer y que leer es anticipar, interpretar, intercambiar y leer. También es leer, ¿sí? Entonces la maestra dice, yo les leo y ustedes me paran cuando escuchen que dice el narrador que el hada vieja era una bruja. Ustedes me paran, yo leo. Y la maestra lee. Lee lentamente y haciendo guiños, porque no es tonta la maestra, ¿sí? Todos hacemos guiños a los chicos. Y el guiño lo hace subrayando un poquito la frase que dice: corrió con sus largas uñas la cortina del salón y se escuchó su voz aguda diciendo, y los chicos dicen, ahí dice, ahí dice. ¿Qué dice? ¿Que es una bruja? Sí. Les leo de nuevo. No dice que es, yo no escuché, pero dice que tenía uñas largas y voz chillona, voz aguda. Las hadas no tienen esa voz. ¿Qué hace la maestra? La maestra, en esta primera intervención, lo que hace es tomar conciencia de qué me hizo pensar que el hada vieja era una bruja. ¿Qué leí que me hizo pensar que el hada vieja era una bruja? Y esto es
Esto es lo que esperamos de los chicos para que puedan ser estudiantes y ser lectores. Que en ese momento de retorno, de pensar qué me hizo pensar, del que hablaba también Jorge, los chicos reconozcan qué leí que me hizo pensar. Porque no dice que era mala ni bruja, dice que tenía uñas agudas y largas y voz chillona. Bien, en la próxima vez la maestra tendrá que repartir ejemplares, porque leer, insisto, es leer también, y tendrá que decir, vamos a buscar esa parte que los hizo pensar que la hada vieja era una bruja. Bien, estas son las condiciones didácticas las que favorecen que algunos aprendizajes se produzcan, y en el marco de esas condiciones didácticas el maestro está atento para evaluar. Evaluar es advertir los indicadores de progreso en la formación del lector y advertir cuando no se ponen de manifiesto esos indicadores de progreso. Para hacer algo, no para hacer el boletín, para hacer algo que promueva que los niños puedan empezar todos a mostrar indicadores de progreso. Muy bien. Podríamos decir lo mismo respecto de los poemas. Si en el aula y en la sala el maestro lee sistemática y frecuentemente poemas, ¿sí? Si reparte la letra de los poemas para que los niños la tengan en sus manos mientras escuchan leer, si propone leer a coro, aunque espera que lo que ocurra es que los niños se sumen en las sílabas finales, como cualquiera que fue maestro sabe que ocurre, ¿sí? Los niños se suman en la sílaba final. Entonces, en la sala de jardín, en primero y segundo, el maestro empieza a buscar indicadores de progreso. Por supuesto, manifiestan preferencia por algún poema, pero para eso tienen que haber escuchado leer una vez, 2 veces, leer a coro, tener la copia, guardarla en la carpetita. Si esas condiciones se dieron, ¡ay, me dicen 5! Yo tengo 50. Bueno, me voy a apurar. Entonces, si esas condiciones se dieron, el maestro espera que algunos de los chicos se atrevan a leer el poema para sus compañeros. Pongan o saquen las comillas. Pero esperamos que los niños de 4 años, los de segundo grado, los de cuarto, ensayen y lean como señal de avance ante sus compañeros un poema conocido y ensayado. ¿Sí? ¿Cuál es la señal de avance? Que lo conocen, que lo ensayan, que se atreven, en esas condiciones didácticas. Muy bien, me voy a apurar. El próximo aspecto tiene que ver con el estudio y lo voy a pasar rápido. Si en el aula o en la sala el maestro sostiene la participación sistemática y frecuente de los niños en situaciones de estudiar o enterarse o conocer temas interesantes. Y aquí habla, por cierto, de los planetas, los animales, la creación de la bandera, el cuerpo humano, de explorar libros que hablen sobre los mismos, de profundizar
por sí mismos o a través del maestro en la lectura de algunos textos en particular que hablen sobre el tema, entonces se espera que los niños sepan sobre el tema, manifiesten su interés, ¿sí? Localicen información específica, logren leer algún fragmento de los textos para asegurar que los lobos son carnívoros. Y pidan al maestro que relea específicamente un fragmento que les permite asegurar que son carnívoros. ¿Cuál es el indicador de avance? El indicador de avance es que venga la niña o el niño de sala de 5 o de segundo y le diga, lee acá, porque acá dice que son carnívoros. Y vuelvo a incorporar una pequeña anécdota. El niño de fines de primero que asegura que los teros comen bichitos. Y la maestra le dice, ¿dónde lo leíste? Y él queda un poco así, Entonces trae el libro y dice, lee acá. Y el librito, que es chiquito, de Coligüe, cuentos de ciencias, cuentos con animales, cuentos sobre... chiquitos de ciencias, son muy interesantes. Dice así, muy temprano en la mañana, picotean el terreno en busca de bichitos. Y él dice, para comerlos. Por eso sé que comen bichitos. No decía que comían bichitos. Entonces, ¿cuál es el indicador de avance? No dice, lee toda la Bella Durmiente. Lee este fragmento de la Bella Durmiente. Perdón, del libro de los... Muy bien, es muy importante pensar en los más grandes cuando pensamos en evaluar, ¿sí? Aspectos trabajados en el aula. Si en el aula de tercero, cuarto, sexto, el maestro propone tema de estudios en las áreas de ciencias naturales o sociales o de otros temas de estudio, si contextualiza el tema, ¿sí? Si favorece el acercamiento de los niños al tema de sexto, de séptimo, de segundo, a través de su propia exposición que enmarca y produce involucramiento. Cuando el maestro habla de los mamíferos y lo habla con tal entusiasmo que parece que aprender los mamíferos es un logro en la vida, entonces, y solo entonces, los chicos se involucran en la necesidad de aprender acerca del tema, ¿sí? Si es una condición didáctica, yo he escuchado a algunos colegas un poco desahuciados respecto a, pero ¿cómo les va a interesar el tema de la célula? ¿Cómo les va a interesar? Les va a interesar siempre que uno le transmita no tanto sobre la célula como de mi entusiasmo por la célula, porque en la escuela es condición didáctica esencial transmitir conocimientos, pero también transmitir un modo entusiasta o frío de vincularse con los conocimientos. Y esto se evalúa muchas veces al entrar a las aulas, ¿sí? Se evalúa, se ve qué importante es estudiar sobre los lobos en este grado, ¿sí? Muy bien, si se recurre... Si se ha hablado del tema, si se vieron videos, si se escucharon testimonios, si se recurre a la consulta de los textos cuando los chicos ya saben alrededor del tema.
entonces, y solo entonces, se espera que los alumnos aprendan a estudiar de manera cada vez más autónoma. Voy a apurarme porque la evaluación didáctica se refiere exclusivamente a aquellos contenidos que fueron enseñados. ¿Y esto qué significa? Significa que también fue enseñado, retomo lo que dijo mi colega, también fue enseñado el tipo de ejercicio, de actividad, de propuesta que ofrece la evaluación. No solo el contenido, sino el tipo de pregunta o de propuesta que la evaluación no puede ser una novedad. La evaluación no debe ser original, debe ser enmarcada en el contexto de aquello que fue enseñado. Y también el tipo de ejercicio se aprende, ¿sí? Y uno se maneja en él con seguridad. Voy a preguntar acerca del tiempo para hablar un momentito de escritura. Patricia, ¿cómo es el tiempo? Estamos cerrando. Bueno, la escritura. Muy bien, la escritura, que es lo más difícil, porque evaluar escritura es muy difícil. Yo estuve el otro día con un grupo de directoras y creo que esto es interesante para empezar a cerrar, de directoras muy preocupadas por la enseñanza de la escritura que decidieron en el grupo de escuelas sostener algo así como tomas de escritura. Las escuelas producen los niños de las escuelas producen escrituras en abril, en agosto y en diciembre, y las directoras decían, y ahora que tenemos todas las escrituras, ¿qué evaluamos? El problema de la escritura, ¿sí? Es que nos exige tener previstos con anticipación los indicadores de progreso, porque si no, nos abruma. El problema de la evaluación es que también en escritura tiene que dar cuenta de los progresos de los alumnos respecto de su situación previa al momento de la enseñanza y no tanto respecto de contenidos predeterminados. En algunos niños pequeños de primero, en abril o en marzo, cuando un niño se para a buscar la lista de nombres y la maestra le dice, ¿qué buscas? Y él dice, Carolina, porque quiero escribir Caperucita. La maestra tiene que anotar el indicador de progreso, ¿sí? Busca pertinentemente, ¿sí?, un modo de ayudarse a escribir Caperucita. En agosto, el maestro tiene que esperar que este niño haya producido algunos progresos más significativos que ya lo liberan de ir a buscar Carolina para escribir Caperucita. Pero estos son indicadores de progreso. El maestro los tiene que tener previstos para poder evaluar la situación de sus alumnos. Y cuando se trata de las escrituras de los más grandes, quiero plantear 3 o 4 claves de evaluación, quiero decir claves de corrección para evaluar la escritura de un grupo de alumnos de séptimo grado que pueden servir como un marco general. Las claves son previas y los alumnos las conocen.
La maestra ha trabajado una novela largamente, por capítulos, y a medida que iba trabajando la novela repartió fichas diferentes, fotocopias de contratapas de libros del autor de la novela, comentarios literarios tomados de internet sobre el autor, un pequeño articulito de un diario que hablaba sobre el autor de la novela, y fue comentando con los chicos a medida que avanzaba en la lectura de la novela lo que iban enterándose del autor, avisando a chicos que leyeron muchas biografías que todo ese material tenía que servir de fuente para cerrar la secuencia con la escritura por parejas de una biografía. Pero entonces hubo que poner en común cuáles iban a ser las claves de corrección, ¿sí? Es decir, ¿qué se va a evaluar? Y se va a evaluar en una biografía, y ahí es el desafío a uno, al maestro, a los maestros, al de séptimo A y el de séptimo B, porque solo es difícil. Y al director o al coordinador de ciclo, ¿qué se evalúa en una biografía? ¿Qué aspectos? Esto lo aprendí después. Lo primero es que hay que presentar al biografiado tomando un dato que es ¿por qué es un biografiado? La pertinencia de dar la biografía de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue uno de los más importantes escritores rioplatenses del siglo XX, XIX. Murió en el 37. Bien, quiero decir, tiene que haber un motivo. Y después tomar una decisión. Voy a proponer los datos cronológicamente. Organizo cronológicamente. Puedo tomar otra decisión. Voy a proponer los datos de su vida y cerrar con la noticia de su obra. Esta es una decisión. Hay que ser coherente con esas decisiones. Los chicos tienen que saber qué se va a evaluar. Se va a evaluar que no olviden presentar la pertinencia de hacer la biografía de Horacio Quiroga, es decir, la razón por la cual trasciende su historia, tomar la decisión si la producción va a seguir un orden cronológico y de acuerdo a eso prever conectores 10 años después, en 1899, cuando regresó o si van a elegir hablar de su vida y concluir con la presentación de su obra. Esto los chicos deben saberlo. Sabiéndolo, este grupo de directores tendría la posibilidad de elaborar una pequeña mirada global acerca de qué pudieron lograr los chicos de séptimo A y séptimo B que trabajaron biografía con su maestro, ¿sí? ¿Qué pudieron lograr respecto de presentación del biografiado, organización cronológica, empleo de una cierta diversidad de conectores cronológicos y cierre? Esto los chicos lo tienen que saber, porque para evaluar escritura es necesario que los escritores hayan podido completar el objeto directo del verbo revisar. La maestra le dice, revisen lo que escribieron. ¿Qué? Revisen que haya sido presentado el biografiado, que siga un orden cronológico, que no hayan repetido siempre el mismo conector y que haya un cierre.
Ese es el objeto directo del verbo revisar. ¿Qué son esas? Las claves de corrección. ¿Qué más son? Las marcas de progreso en la formación como escritores de un grupo de chicos de 7º grado que estudió el género biografía. Todo reducido a este pequeño recorte, porque evaluar en la escuela es evaluar el pequeño recorte de lo enseñado, lo que es reconocido por los chicos como conocimiento aprendido, lo que quedó explicitado como conocimiento aprendido y lo que tienen oportunidad efectivamente de revisar antes de dar por terminada esta instancia formal de evaluación. Bueno, termino aquí porque me amenazan. No, de ninguna manera. Había un poco más. Quiero solamente terminar con algo más del diseño curricular. Idénticas condiciones didácticas generan aprendizajes diversos en niños diferentes. No podemos dejar de tenerlo en cuenta. Es fundamental centrar la evaluación en el registro de progresos de los alumnos a partir de sus estados previos de conocimiento. Es fundamental centrar la evaluación en términos de progreso más que en términos de logros predeterminados. ¿Sí? Bueno, ahora sí, gracias y perdón, Patricia, te robé un minuto. Muchas gracias, porque estamos como en la televisión, viste que los programas tienen así espacios medidos, muy medidos. Claro, pero sí les compartimos que se ha generado aquí en este auditorio, como seguramente en las escuelas de ustedes, un ámbito de mucha reflexión, de mucho silencio, de mucho regocijo de escuchar a la profesora Mirta Torres. Muchas gracias. Mientras tanto les voy pasando algunas preguntas. Con anteojos. Lo invito al profesor Jorge Fase que se acerque a la mesa. Y vamos a estar pasando las fotos de los equipos que nos están mirando. Bueno. Para nosotros también verlos y estar en contacto. Qué bueno. Les vamos haciendo un aplauso acá en el auditorio. Muy bien. Voy a parafrasear a Mirta con su condicional. Sí, todo es condicional. A ver si me sale bien la idea. Si los maestros, los directores, los supervisores, sistemática y frecuentemente estableciéramos las condiciones pedagógicas y didácticas para generar lugares de reflexión, para generar espacios de discusión sobre nuestras prácticas, estoy muy segura que los niños, los jóvenes, vislumbrarán nuevos horizontes, encontrarán una escuela donde vale la pena estar allí, y los maestros, los directores y los supervisores encontraremos mejores sentidos a nuestra profesión. Aplaudimos a todos los que nos están mirando, que son muchos, están llegando muchos saludos. Mientras los conferencistas van leyendo sus preguntas, leo algunas salutaciones. Excelente conferencia, muy clara. No solo fueron conceptos sobre evaluación, sino que además fue una clase sobre la importancia de las intervenciones docentes. Muchas gracias, Mirta, Instituto San Ramón Nonnato. Seguimos desde la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta con estos aportes tan interesantes para nuestra tarea docente. Gracias, Mirta. ¿Cómo nos gustaría que nos visites? Todos los quieren tener a ustedes allí, ¿eh? Vamos a comprar una comida. Muy interesante la charla para seguir pensando y reflexionando. Instituto San José. Agradecemos profundamente la oportunidad de encuentro y formación que nos han brindado en esta jornada. Hola, estamos viéndolos desde el Instituto Nuestra Señora de Montserrat
y queremos contarles lo interesante y enriquecedor que nos resulta escuchar las exposiciones de tan eximios profesionales. Esto nos genera la inquietud y el deseo que este tipo de canales de comunicación se establezcan con mayor frecuencia y sistematización, y solo entonces, ¿sí? Desde acá nuestro cálido agradecimiento. Muy sabias sus palabras, licenciada Mirta Torres, excelente su ponencia, es interesante escucharla siempre para luego poder reflexionar sobre nuestras clases diarias, Instituto San Columba. Bueno, y hay muchos más, pero también tenemos preguntas. Tenemos preguntas. ¿Puedo tomar una? Que les damos la palabra, por supuesto. Quiero tomar porque aquí en el Instituto Platerillo hacen un comentario que me parece que abre a una aclaración. Cuando evaluamos al alumno en relación a su propio proceso, podemos considerar que avanzó mucho, por lo cual la calificación podría ser muy buena. Pero a fin de año nos cuestionamos que esos avances le van a resultar insuficientes para abordar los conocimientos del grado siguiente. ¿Cómo compatibilizar ambos criterios? Quiero decir que olvidé decir algo. No se enseña en un grado, se enseña en una institución. Una institución que empieza a los 2 o 3 años y continúa. El maestro, y es una excelente pregunta de maestro responsable la que formulan los colegas, se preocupa por la continuidad de la historia escolar, de la trayectoria escolar, como está de moda decir, de sus alumnos. La institución es una institución responsable como tal de la continuidad de los aprendizajes de los alumnos. Si bien hay metas esperables en cada grado, necesitamos flexibilizar la estricta mirada graduada que tenemos de la escuela. Esta graduabilidad determina las historias escolares de los chicos. ¿En qué este niño, en qué aspectos este niño tiene avances insuficientes para abordar los conocimientos del grado siguiente? ¿En lectura? ¿En multiplicación? ¿En qué? Hay que achicar, así como les decía que hay que achicar lo que uno evalúa, necesitamos focalizar cuáles son los aspectos que la institución toma a su cargo, no el maestro de cuarto que en diciembre cierra, sino que la escuela sigue con esa historia escolar y se plantea, así como el maestro separó a aquellos 2 y les leyó de antemano los 2 capítulos próximos de la novela de aventuras, la institución toma, flexibiliza las fronteras del grado, del grupo, del tiempo, para focalizar este aspecto en el cual los aprendizajes de tal niño no parecen lo suficientes para enfrentar con probabilidades de éxito el grado siguiente. Es necesario definirse al interior del equipo escolar, porque la institución somos nosotros, los maestros, el coordinador, el director, ¿sí? Es necesario focalizar cuáles son estos conocimientos que el maestro seguramente con razón considera insuficientes, hablarlos en el grupo, definir quién más, él solo, él fulano y mengano, estos 3, muy bien, desde febrero o desde octubre, que ya podemos empezar. ¿Cómo hacemos para atender a estos 3 chicos que no lograron leer con fluidez para que la maestra de quinto
no se ponga nerviosa. Y si se pone nerviosa, tenemos que incluirla en la mirada institucional, ¿sí? Me parece que es muy responsable el maestro que plantea esta pregunta, pero esta responsabilidad es institucional. Ninguno solo puede hacer nada. Solos no podemos, aunque los maestros somos omnipotentes y Superman muchas veces. Gracias a eso muchas cosas funcionan muy bien en las escuelas. Es una mirada institucional, ¿sí? Hay que hacerse cargo de los que aprenden menos de algunos aspectos de los contenidos escolares. Y hacerse cargo empieza por definamos puntualmente cuáles son los conocimientos, todo. Recortemos y focalicemos la enseñanza a través de una reorganización de la tarea escolar, porque la escuela está para enseñar. Entonces es un desafío que nos produce a veces reorganizar los tiempos, los espacios y los agrupamientos, ¿sí? Cuando uno se plantea la prolongación de la jornada escolar, y muchos de ustedes por supuesto tienen niños en jornada completa, seguramente tienen un postcomedor a cargo de la señorita Margarita, que es la que mejor enseña a leer en esta escuela. Porque siempre hay alguien que a mí no me van a elegir para enseñar división, les aseguro que no, por bien de los niños. Bueno, tenemos unos 5 o 8 minutitos y hay muchísimas preguntas. Lo que nos vamos a comprometer, les pedimos a ustedes si pueden seleccionar alguna que quieran responder ahora, y nos vamos quedando también con todas las que ustedes enviaron, de modo de poder contestarlas a través de la web. Trato de contestar rápido. Hay una primera pregunta que dice que en mi exposición yo en un primer momento hablé de poder como potencialidad y después hablé de poder como dominio. Voy a hacer relectura, voy a seguir el consejo de Mirta y voy a escuchar mi charla, porque no creo que no fue la intención, pero puede ser que lo haya dicho, o que haya tenido esa variante. En todo caso, si el docente tiene que tener dominio, y yo creo que tiene que tener dominio del saber, dominio de la situación, dominio de metodología, dominio de conocimiento de quiénes son los alumnos. No son contradictorios, dominio y potencialidad. Al contrario, hay que tener dominio, no dominio de la persona. Si se entendió que yo planteaba un dominio a la persona, bueno, pido disculpas, no quise plantear eso, ¿sí? Segunda, elijo son todas muy interesantes, pero hay una que por ahí redondea algunas preocupaciones que encuentro mucho en las escuelas. Dice, las junto. ¿Cómo hacer que el niño, alumno o su familia no relacionen una calificación negativa o baja con un problema en el niño? Y la otra, estamos escuchando atentamente, nos preocupa mucho el tema de las familias y la búsqueda del éxito más que del aprendizaje. Yo creo que, hay mucha responsabilidad de nosotros los docentes cómo transmitimos los logros y los no logros de los alumnos en el sentido de no descalificar a la persona. Creo que hay mucho de eso. Pero vamos a suponer que esto está, porque esto es cultural. Esto es cultural. Y también es cultural preocuparse más por el éxito que por el aprendizaje. Esto está en la cultura. Bueno, yo vengo diciendo hace rato, con otros colegas que acordamos en esto, y robándoselo a un director, que una vez me lo contó, la escuela hoy tiene que hacer contracultura. Así es. El director que me habló primero de contracultura fue un director que me dijo, mira, acá los chicos tiraban los papeles al piso cuando terminaban de comer un caramelo. Y cuando yo los empecé a retar, me dijeron, pero en la calle todos los tiran. Bueno, en la calle todos los tiran, pero acá no se tiran. Muy bien. Y después me dijo, y acá y es muy común que yo los reto porque dicen bolú. Y entonces los alumnos dicen, pero todo el mundo dice bolú. Dice, bueno, todo el mundo dice, pero acá no dice. Entonces yo creo que hoy la escuela no es como la escuela de los 50 o de los 60, en que la escuela
y la familia tenían las mismas expectativas, y la sociedad, había mucha coherencia. Hoy la escuela tiene que hacer contracultura, y yo creo que está bien que hagamos contracultura, defendiendo los principios de la ética básicos, fundamentales, la libertad, la solidaridad, la generosidad, la verdad, etc. Tenemos que hacer contracultura, entonces tenemos que trabajar con las familias, para mostrar que lo que importa es el aprendizaje y no el éxito. De cualquier manera, mostrar que aprender es un éxito. Hay que dar vuelta a la cuestión. Sí. Aprender es un éxito. Dos de las preguntas se relacionan con esto que Jorge está ampliando, que dijo muy bien en su conferencia y que ahora lo retoma. Se refieren ambas a la posibilidad de que determinadas temáticas sean significativas para los alumnos y que los chicos puedan acercarse a través del interés a esas temáticas, y entonces creo que está muy relacionado. La escuela tiene que hacer contracultura. Quisiera replantearlo en forma de pregunta. Estamos inmersos, y me hago cargo personalmente, no los estoy culpando a los demás, estamos inmersos en la cultura del zapping. La escuela tiene que hacer contracultura, no para que afuera no hagan zapping, sino para que en la escuela la enseñanza no sea un picoteo. Hoy doy un temita, llenamos la fotocopia, mañana otro temita, llenamos la fotocopia, mañana otro temita. Eso es zapping. La contracultura es generar un tiempo ni eterno ni efímero para involucrar progresivamente a los niños en una mirada de profundización alrededor de un eje temático. Si no logro generar situaciones diversas alrededor de este eje que le den el tiempo a los chicos de instalarse en aproximación al contenido, difícilmente logre su interés, porque nadie se interesa por lo que ignora. ¿Sí? La escuela tiene que hacer contracultura. Me detengo en el conocimiento de la proporcionalidad directa e inversa, porque es importante e interesante, porque es un desafío, es un éxito. Realmente, ¿cómo no va a ser si intentamos edulcorar el esfuerzo del conocimiento? ¿Por qué la escuela propone animación de cumpleaños? No es animación de cumpleaños, es disfrutar del esfuerzo de estudiar y aprender, porque es para disfrutar. La escuela tiene que ponerse en esa contracultura de que el éxito es lo divertido, lo efímero, lo que dura poco. Es un desafío para los adultos responsables, con dominio sobre los conocimientos, autoridad y poder, ¿sí? Y el poder de cuidar ¿de qué? De la cultura del zapping, al menos de 8 a 16, cuando estás en la escuela. Porque después yo también hago zapping. Ustedes también, me imagino. Habría que terminar con lo que dijo Mirta, pero como hay una pregunta sobre un lugar común introducido desde hace muchas décadas por el constructivismo salvaje sobre la evaluación, siento la responsabilidad de contestarla. Es muy interesante la pregunta. Dice, ¿cómo es posible evaluar lo sabido, lo enseñado, si justamente, no sé por qué justamente, colegas, se debería evaluar sobre lo que puede resolver el chico en situaciones nuevas? Está interesante, una pregunta muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente, pero el tema es así. Voy a seguir con la matemática, pero sencilla.
Si yo trabajo otra vez en segundo grado el significado de la resta y trabajo el significado de la resta con quitar, y todas las situaciones que doy son de que tenía 18 y perdí, o me quitaron, o se me rompieron 7, no puedo, en aras de un constructivismo malentendido, poner una pregunta en la evaluación que diga, tengo 27 figuritas y el álbum tiene 38 lugares, ¿cuántas figuritas me faltan? Porque es otro sentido que debo haber enseñado y que debo haber ejercitado con los alumnos. Entonces, ojo con esto. Ahora, si yo quiero evaluar la capacidad de resolución de situaciones nuevas, entonces tendré que haber trabajado resolución de situaciones nuevas, que es una capacidad, una competencia, un desempeño, le quieras llamar como le quiera, muy complejo y que la tengo que hacer aprender y por lo tanto enseñar y ejercitar, entonces voy a evaluar la resolución de situaciones nuevas. Pero la verdad es que suponer que el alumno, que la creatividad está en descubrir que ahí hay una resta, no es legítimo. Yo estoy convencido que no es legítimo. No es cierto que el alumno descubra. Es cierto, por supuesto, que construye, que va completando sus conocimientos, pero en la escuela este descubrimiento no es casual. Es promovido. La escuela promueve que los chicos construyan su conocimiento. ¿Cómo es que entran 8:15 y salen, no sé, a determinada hora? En esto hay una intencionalidad. La institución escolar tiene la intencionalidad, la responsabilidad de hacerse cargo de que el contexto escolar promueva la construcción de los saberes y los conocimientos. No es casual, no es espontáneo. Y como no es espontáneo, los niños y el maestro saben qué se va a evaluar. No, por supuesto que hay conocimientos espontáneos, por supuesto que los hay, pero la escuela se hace cargo de los sistemáticos, de los que están enumerados en el diseño curricular y retomados en la planificación del maestro y previstos de retomar lo que se aprendió en tercero, en sexto, con otros sentidos y para completar y profundizar. La escuela es una institución de profesionales, ¿sí? De profesionales. No espero lo que surge, ni que los chicos construyan espontáneamente, de ninguna manera. No hay nada menos libre que un texto libre, ¿sí? No hay nada menos libre. Escribí. Es mucho más sencillo que me digan, estuvimos estudiando distintos momentos de la vida de Horacio Quiroga y además estudiamos las características del texto biográfico. Ahora te vamos a pedir que intentes con tu compañero en diálogo y discusión elaborar un texto biográfico y después vemos qué aspectos tendrías que revisar según hayas elegido la organización cronológica. Esto es una escuela porque es un espacio académico donde se tematizan los saberes que circulan, donde hay un espacio de metacognición, de reflexión sistemática sobre lo que se aprendió, ¿sí? Lo digo en defensa del constructivismo. En defensa del constructivismo, que ha sido vapuleado, ¿sí? Realmente y con razón, porque lo hemos transmitido livianamente, ¿sí? Pero lo de sistemática y frecuente no era inocente, era una manera de contrarrestar los el espontaneísmo. Sí.
El espontaneísmo, que es maravilloso en otros ámbitos, pero la escuela es un espacio Y que académico. tiene que tener momentos de espontaneísmo. Claro que sí, claro Tiene que que sí. tener momentos de espontaneísmo. Y lo frecuente y sistemático no va en contra, yo quisiera subrayar esto, Absolutamente. de la libertad y de la diversidad y de la heterogeneidad de alumnos. Al contrario, son esas bases las que permiten crear y las que permiten una sola cosa. Escuché una vez a un arquero que jugaba con Maradona, donde dijo, le preguntaron sobre Maradona cuando tenía 19 años y dijo, nadie dice que Maradona, todos hablan del talento, de la creatividad, etcétera, nadie dice que Maradona se quedaba solo conmigo pateándome penales y tiros libres horas y horas practicando, 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 practicando. Y entonces eso, esa técnica, ese aprendizaje, esa técnica era lo que también le permitía desarrollar su talento. Yo voy a citar a Federico García Lorca, que viene a ser el Maradona de la poesía. Bueno. Él decía que sí existía, por supuesto, la inspiración y la musa. Salvo que existían y se presentaban y tenían relación con él en las 12 horas que le dedicaba a elegir las palabras de cada poesía. ¿Sí? Es esto es el trabajo sobre la palabra el que le permitió a Federico ser el poeta que es, ¿sí? Y a Maradona ser el poeta que es también. Yo para no creer que solamente es Maradona, creo que fue Picasso que dijo, Claro la que inspiración existe, pero conviene que cuando venga me encuentre trabajando. Muy bien, muy bien. Qué grandes maestros. Tenemos a Picasso, Maradona, García Lorca, pero nosotros tenemos a Mirta Torres y a Jorge Fase, que nos han dado una maravillosa lección, una maravillosa intervención didáctica en nuestro hacer, en nuestro quehacer diario, y seguramente en los auditorios de todas las escuelas estarán regocijados por haber aprendido ojalá. tanto esta mañana. Les agradecemos muchísimo ya a nuestros 2 padrinos de innovaciones educativas. Para finalizar esta jornada virtual, vamos a invitar al director pedagógico de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, profesor Baruch Seidenhoff, para que haga el cierre formal. Estimados colegas, las imágenes que vemos que nos envían de las escuelas, las propias que estamos viendo aquí cara a cara, expresan una alegría, un regocijo, una satisfacción enorme por el aprendizaje, la emoción, la vivencia compartida, la posibilidad de reflexionar acerca de temas tan importantes que se juegan sistemática y permanentemente en las aulas, en las bibliotecas, en los talleres, en los laboratorios. Se habló y se insistió, y no todos aprendemos todo al mismo tiempo, pero el tema de la profesión docente es un eje muy interesante, muy central en el desempeño de nuestra tarea. Y una profesión, a diferencia de algunas otras actividades igualmente dignas, requiere de por lo menos tener en cuenta 4 cosas. La primera, que se ha dicho y repetido en distintos momentos de estas 2 brillantes conferencias, la primera condición es dominar un campo del saber. La segunda condición, que viene después de la certificación de ese dominio del campo del saber, es que todo profesional se construye una carrera. Es decir, no dice todo el tiempo, aquí tengo colgado el diploma. Todos los días aprende, revisa, estudia, se pone a la altura del estado del arte, de su especialidad y de su profesión.
La tercera condición, que parece nimia, es que el profesional aprende a trabajar simultáneamente con quienes saben tanto o más que él de dicho campo del saber y al mismo tiempo con gente que lo desconoce totalmente. Y tiene que poder articular esos dos mundos en forma armónica, respetuosa, hasta amorosa, diría. Y por último, todo profesional debe manejarse con una ética en el ejercicio cotidiano de su profesión. Y ética no es otra cosa que poner a prueba todos los actos que uno realiza, las respuestas que uno da en relación con el bien común, con la dignidad del prójimo, sea un alumno, un padre, un colega del tercero B o del quinto C. Estimados colegas, la alegría que hoy sentimos por esta actividad de innovaciones educativas que hemos compartido se expresa también con el agradecimiento. Y el agradecimiento sincero y admirativo, diría yo, a nuestros dos brillantes disertantes, Jorge y Mirta, a los supervisores de nivel inicial y primario, a los supervisores de los otros niveles de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que con tanto esfuerzo, dedicación y amor han programado esta cuarta jornada de innovaciones educativas. Por supuesto, a las autoridades y los funcionarios de las escuelas ORT que con hospitalidad, afecto y eficacia siempre colaboran con estos emprendimientos. Y por supuesto, el tema de la innovación implica el orgullo de lo que uno sabe y puede hacer y al mismo tiempo la conciencia de que algo se puede hacer mejor. Esa pequeña falta que uno siente la engrandece innovando. Así que gracias a todos los que se siguen preocupando por innovar en bien de la educación de nuestros niños. Muchas gracias a todos. Bueno, y de esta manera damos por finalizado el cuarto encuentro de experiencias de innovación educativa, esperándolos en el recorrido que nos queda todavía la semana que viene por las escuelas que han documentado su experiencia y esperan abriendo sus puertas a los otros colegas para seguir pensando, seguir reflexionando las prácticas escolares. Muy buenos días y les auguramos la continuidad de un ciclo lectivo muy bueno, excelente y cargado de reflexiones con todo lo que aprendimos en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno.